Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal de decodificación de enfermedades. Ya entrada la mitad de este año 2021, cuando se avisora con claridad la implosión del sistema planetario de salud debido al comprado silencio del 99% de sus integrantes ante la masacre que inexorablemente se avecina, es imperativo duplicar o triplicar nuestros esfuerzos para hacer llegar a todos gratuitamente las herramientas que luego del poderosísimo evento que ocurrirá permitan a todos autogestionar la salud en sus propias vidas con total seguridad y tranquilidad. Apoplejía cerebral, también conocido como ACV, accidente cerebrovascular, ictus cerebral, ataque apopléptico, ictus apopléptico, accidente vascular encefálico. Es el accidente neurológico agudo de muy rápida evolución, en general de origen isquémico vascular, con una interrupción brutal del flujo sanguíneo en una zona determinada del cerebro, con la consiguiente muerte de algunas células. Es el sangrado dentro de un órgano. Aquí se hace referencia esencialmente al ACV, el accidente cerebrovascular. Obviamente que comporta una parálisis, trae la suspensión de las funciones del cerebro, básicamente debido a un derrame cerebral. Siempre hay detrás de esto enormes conflictos de desvalorización y generalmente de culpa, un conflicto en algunos aspectos de rendición intelectual. Miren cómo es. En la fase de conflicto activo, en general hablamos de un conflicto de desvalorización de la dignidad y la imagen, con parálisis, en algunos aspectos a veces parálisis facial. Miren lo que les digo. Mientras tanto, en fase de reparación del conflicto, lo atribuimos a un conflicto de fuerte estrés que de alguna forma fue insoportable. Pero ¿cuál es el sentido en la realidad? Es de llevar sangre. La sangre simboliza en todos los casos, como siempre decimos, a la familia, a la zona del cerebro donde se puede resolver el conflicto. La hemorragia cerebral tiene el sentido de romper con el clan para encontrar ayuda fuera del clan, fuera de la familia. Siempre hay problemas, órdenes complejas, contradictorias, por un lado y por otro, para resolver estos conflictos. Y en muchos casos hay una retirada
que produce hemiplegias muy importantes. La isquemia cerebral es dejar de combatir de alguna manera, de buscar una solución porque no la encuentro, o bien la pérdida de un cierto territorio intelectual, si es importante eso para mí. Es muy interesante comprender estas historias, porque atrás de la apoplejía siempre hay una sensación de que debo parar de combatir intelectualmente, si es un problema intelectual, y hay una pérdida de mi territorio intelectual. En otros casos hay un conflicto de culpa. Un trombo impide la irrigación de una parte del cerebro que se ve afectada por no poder con algo que en la realidad no podemos controlar. Es un conflicto de no poder enfrentar algo, en otros casos a alguien intelectualmente. Es muy poderoso, es un enorme estrés que confina la vida o la muerte en una tonalidad de pérdida de territorio. En algunos casos por haber, miren lo que les digo, razonado mal, pensado mal, haber decidido las cosas de mala manera, porque no fui capaz de deducir correctamente las cosas, relacionado con las consecuencias producidas por alguna obligación o con uno o varios miembros de mi clan de sangre. Miren lo que les digo, una obligación. Yo tuve un abuelo que tuvo un ACV, falleció de un ACV en Francia, cuando no podía regresar en tiempo y forma para la Navidad, para encontrarse con su esposa y sus hijas que vivían aquí en Montevideo. Entonces, en la realidad, ahí está lo que les estábamos diciendo desde todos los lugares, una obligación con uno o varios miembros de mi clan de sangre que yo no puedo cumplir. Entonces intento sacar esa sangre de mi cabeza en la que estoy pensando todo el día. En el caso de mi abuelo quería resolver para regresar en la Navidad, pero ya se daba cuenta que no llegaba para la Navidad, y allí sobreviene un ACV para sacar la sangre de mi cabeza, dejar de pensar en esas personas de mi clan de sangre, en este caso su hija, que tenía el mismo nombre que él, era doble cuántica de él, y no podía llegar para estar en la Navidad con ella. En otros casos tiene que ver con el deseo de dar órdenes también, de dirigir el destino de uno mismo, del mundo, del clan y tal vez de toda la familia. En otros casos del cuerpo, del país, con miedo, siempre vivenciado como desvalorización por haber pensado mal o analizado mal la cosa. El mal uso de mi cerebro no es suficientemente bueno, tengo que darle más sangre para que pueda manejarse mejor. Cuando tiene que ver con el lóbulo frontal, obviamente, en muchos casos tiene que ver con haberse agrupado en el clan para expresar pensamientos frente a los otros o en oposición a los otros que siempre tiran para otro lado. Aquí es muy importante el tema de la cuántica, porque yo puedo sentirme totalmente incomprendido frente a los otros, que tal vez sean mayoría o más poderosos y me enloquezcan. En el caso de mi abuelo, cuando él se iba de viaje, enloquecían a su hija, que era su doble cuántica. La función general de la hemorragia cerebral, como decíamos antes, siempre es
con la esperanza de encontrar ayuda afuera del clan, es romper con el clan tratando de abrirme de ese clan. En cambio, la trombosis cerebral es en general para impedirme el utilizar una parte de mi cerebro para descubrir el secreto o los misterios de mi clan. Que tengo una apoplejía cerebral, un ACV, accidente cerebrovascular, ictus cerebral y demás.